Bueno, perfecto. Profe, ¿y lo del museo cuándo va a ser? Uy, lo del museo, qué bueno que me dijeron. Me voy a poner ya a hablar con Clara para que consiga el colectivo. La voy a tener que llamar. Mañana la llamo por teléfono y hablo con mis compañeros de cátedra para ir para La Plata. Mañana me pongo ya con eso. Bueno, continuamos con esto entonces. Fíjense, seguimos con ese dónde, ¿no? Ese dónde es dónde se origina, ¿sí? O dónde están los orígenes de la agricultura y de la domesticación de las diferentes plantas por la humanidad. Bueno, sabemos que hay lugares en el mundo que son como puntos calientes, donde en esos lugares en el mundo se domesticaron muchas plantas a la vez. Y esos lugares son los del mapita de Vavilov, ¿sí? Ahora vamos a ver que Harlan también propone otros lugares, otros centros de origen, ¿sí? Para muchas plantas domesticadas. Casualmente, esos lugares coinciden donde había culturas muy importantes, ¿sí? Donde había mucha gente viviendo y que se establecieron ahí. Entonces, hay una agricultura bastante potente y mucha domesticación, ¿sí? En esos lugares. Coincide con centros de origen de diferentes plantas, coincide con una gran agricultura y coincide con grandes culturas, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿para qué utilizan estos antropólogos, estos etnobotánicos, para poder, ¿sí?, realizar estas indagaciones y estas inferencias? Y relaciones entre la humanidad y las plantas en el presente y en el pasado. Las del presente están bien claras, se pueden investigar, pero las del pasado hay que, ¿sí?, recurrir a la arqueología. Y ahí hay temas, porque hay muchas cosas, mucho material arqueológico que está en mal estado, no siempre está bien conservado, bien conservadas las cosas, ¿sí? Y tampoco hay mucha información. Acá en América se quemó todo, se borró todo, ¿sí? Recuerden que los españoles destruyeron, entonces es muy difícil rearmar historias precolombinas porque fue nefasto lo que hicieron acá, ¿sí? Muy feo. Para meter la cultura de ellos, destruyeron la nuestra, ¿sí? Y no es que estoy enojado ni con ira por lo que sucedió, porque bueno, acá estoy. La mitad de mi sangre es europea. Pero podrían haber sido un poco más sutiles, un poco más tranqui y haber mezclado las culturas, sino haber impuesto una por la fuerza, ¿sí?, para llevarse toda la plata, ¿sí?, avivadas, los espejitos de color, ¿sí? Entonces, fíjense, según estudios realizados por plantas en el presente y uso de las plantas en la humanidad en el pasado, hay 3 sistemas constituidos por centros de origen, ¿sí? Los centros son las áreas donde se originan y fuera de la cual son dispersadas. Entonces, esos centros son templados con agricultura de semilla e información sustancial. Por eso hay estos 3 sistemas, porque tienen información sustancial. Y además son de clima templado con agricultura de semilla, o sea que había gente que guardaba semilla ya y podía sembrar. A su vez, hay 3 que podrían ser centros, pero no son tan centros, porque en las zonas tropicales, ¿sí?, no había tantos asentamientos ni tanta cultura avanzada, ¿sí? Pero sí había, ¿sí?, mucho trabajo con plantas, ¿sí? Y había plantas domesticadas también en las selvas. No tanto como en las regiones tropicales subtropicales o templadas, ¿sí? Y hay todavía mucho trabajo por investigar en esas zonas, ¿sí?, para ver cómo se fueron originando en zonas más tropicales las cosas. Entonces, acá vemos lo de Harlan, que es lo más aceptado. Fíjese que coincide bastante también con lo de Vavilov.
¿sí? Centro 1, Centro 2, en América. En África tenemos uno muy grande, Europa y Medio Oriente otro, ¿sí? Y Asia y Filipinas, toda esa zona, otro centro de origen, ¿sí? De diferentes especies, ¿sí? Pero este ya lo define como grandes regiones, ¿sí? Harlan. Todo esto son hipótesis y teorías, gente, ¿eh? Todo esto son hipótesis y teorías. ¿Sí? ¿Qué dice? Ay, se me fue todo, perdón. No sé qué hice. Ah, ahí está. Entonces, ¿por qué podría guiarse Harlan para decir que esos lugares son centros de origen y no otros? Porque hay mitología también de base que él investigó, ¿sí? De que esas plantas son, algunas de esas plantas son regalo divino, en el caso de la quinoa, ¿sí? Porque hay también, ¿sí? Cambios ambientales en esos lugares. Este es un ejemplo, el del Gordon Child, ¿sí? Son variedades, ¿sí? Estas variedades de diferentes cultivos. Descubrimiento cultural tiene que haber, ¿sí? Porque hay, ¿sí? Revoluciones agrícolas en esos lugares, los Andes, ¿sí? En Centroamérica, ¿sí? Con los mayas, los aztecas que cultivaban, ¿sí? En esas chinampas. Y también porque en estos lugares puede haber también agricultura por estrés. ¿Por qué por estrés? Porque hay presión demográfica, ¿sí? Hay presión demográfica. Y después hay gente, ¿sí? Que explica también todos estos temas de domesticación que no, aparentemente, no seguirían modelos, ¿sí? No seguirían modelos, no seguirían modelos. Entonces, ¿por qué se daría la domesticación según Harlan? Y no hay un modelo a seguir para Harlan, sino que se fueron dando ahí porque la gente que vivía ahí hizo que se pudiera domesticar tal o cual planta, por los gustos, porque la fueron encontrando, por diferentes motivos. En cambio, otros autores, ¿sí? Proponen cosas un poco más estrictas y que la agricultura se fue dando por la presión demográfica, o que la agricultura se fue dando por el descubrimiento cultural, o se fue dando por cambios ambientales, o por que vino alguien y le regaló la quinoa y bueno, eso se cultivó, ¿sí? Por creencias. Pero bueno, eso depende de cada autor y cada pensamiento de cada antropólogo, cada botánico y cómo va a ir viendo todo ese tipo de cosas, ¿sí? Profe, si se pone a pensar, es muy cómodo. Es que sí, por eso hay mucha gente que sigue a Harlan, porque Harlan no propone un modelo, sino que propone un no modelo, propone montones de cosas que dan a la domesticación y que las culturas justo se establecen ahí, y esas culturas terminan domesticando todas las plantas que estaban o cerca de ese lugar, ¿sí? O por semillas que fueron trayendo de otros lugares, y también las domesticaban ahí. ¿Y qué pasa con la globalización? Si ahora lo último, ya los últimos tiempos. Ya es un bardo, porque cuando empieza a viajar la humanidad, ya a hacer grandes viajes, ¿sí? De exploración, como Marco Polo y todo eso, bueno, ya ahí empieza a hacer todo un bardo, ya se cultiva todo por todos lados. Y acá volvemos al principio, la dependencia de la humanidad de la planta y la dependencia de las plantas de la humanidad. Y esa coevolución, y es todo un berenjenal, ¿sí? Una mezcla de cosas. Por eso es tan complicado todo esto de los centros de origen, porque la realidad es que hasta el día de hoy se siguen peleando y se siguen exponiendo nuevas hipótesis y nuevas teorías, porque es algo incierto. Algo incierto. Ustedes imagínense
Todavía hoy se discute el centro de origen del maíz y cuál es el maíz ancestral. Todavía hoy, después de 60 años de discusión. Porque no se sabe, porque es difícil encontrar el centro de origen y el maíz ancestral, porque hay tanta diversidad, y por toda América casi, que el maíz tiene un centro de origen en el sur de Estados Unidos, en Centroamérica, en la zona de México, y en la zona de Perú, y en la zona de la selva amazónica. O sea, todo eso. Y cada lugar tiene variedades de maíz. Entonces es una locura. La teoría más fuerte, la que más se respeta y la que más se cree, es la que el maíz original estaría en México. Por eso los mexicanos se jactan de tener los maíces más antiguos, pero no está del todo aceptada. Sí, está muy aceptada, pero hay gente que la critica. ¿Me explico? Profe, hace un tiempo vi no me acuerdo si hicieron un documental o qué, pero estaban como revalorizando los distintos tipos de maíz que había. Y hay de todos los colores, yo no sabía eso. Sí, 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 sí. Como que estaban tratando de volver a esas semillas, como para sembrar otro tipo de maíz. Y ahora acá en Totalmente. algunos lugares empecé a ver ese maíz negro en las verdulerías. Sí, por Claro, ejemplo, si lo te traen. vas a Salta, hay distintos maíces que te venden en la calle. La verdad que está muy bueno. Yo les recomiendo, el que tenga gana, la que tenga gana, se toman el Sarmiento, se bajan en Liniers y se van a la Feria Boliviana, ¿sí? Que está para el otro lado de la iglesia de San Cayetano. En vez de ir para San Sí, Cayetano, sí, y bueno, ahí Sí, van a hay de ver, también todo se ahí. vio eso. Hay de todo ahí ahí, está van, es buenísimo. tremendo. Yo la verdad que cuando vivía allá, en La Plata, a Liniers iba casi una vez por mes, ¿sí? En un momento salí con una chica que era de Merlo, y bueno, como iba mucho a visitarla, era parada obligatoria en Liniers, y bueno, compraba unas cositas y seguía viaje. Me encanta ir ahí al barrio boliviano. Barrio boliviano y peruano, las dos cosas. Esto son unas flechas que hay un mapa que no se ve, ¿sí? Así que eso lo voy a pasar. No me quedó bien la diapositiva. Pero esos son los diferentes viajes y las diferentes combinaciones. Tengan en cuenta que a la izquierda ahí estaría América y a la derecha estaría Europa, África y Asia. Pero bueno, son los diferentes viajes y los diferentes movimientos de la humanidad con la globalización, a partir de que empieza a haber barcos y viajes largos, y bueno, cómo se van haciendo el tráfico de plantas. ¿Y cuáles son esas tendencias una vez que ocurren estos tráficos? Digamos, de mayor dependencia, de menor número de plantas. Y acá volvemos al cuadrito ese de al principio, ¿sí? De 4 plantas, 4 cultivos, depende de la humanidad hoy. La humanidad depende de esos 4 cultivos: del trigo, de la avena, de la papa, ¿sí? Del arroz. Y si no hay esos cultivos, prácticamente mucha gente se muere de hambre. Especies uniformes, no diversas, ¿sí? Acá empieza el problema que hablaron recién ustedes, de la diversidad y todo eso, y de la homogeneización de los cultivos. ¿Y qué pasa con estas especies uniformes, no diversas? Y tienen una incapacidad de respuesta ante nuevos problemas. Si cambios ambientales hacen que la especie corra peligro, digo que la alimentación corra peligro. O aún peor, que por una modificación genética, alguien, en vez de utilizar bombas o matar gente, te tira una bomba química sobre tus cultivos y mueren todas tus plantas. Porque hay ciertas teorías de que las empresas o los países donde están esas empresas, tipo Monsanto, también instalan genes en esos cultivos para en un futuro amenazar a la gente con dejarlos sin comida. ¿Sí? Y si ellos no te venden, y si vos no podés cultivar porque te tiran una bomba química que inhabilita todos tus cultivos transgénicos, vas al horno, porque nada te va a crecer. Y si tu país solo cultiva y come especies cultivadas y no están acostumbrados a comer yuyos, ni hongos, ni nada, bueno, nos morimos de hambre. Entonces puede ser letal todo esto, ¿sí? De la uniformidad, la homogenización. ¿Sí? Y acá volvemos a este cuadrito. ¿Por qué? Porque la dependencia hoy de maíz, de trigo, de arroz, ¿sí? Y de centeno, de soja, de caña de azúcar, es altísima. Altísima. Dependemos muchísimo de esto. ¿Sí? ¿Cuál podría ser una posible solución a este gran problema que hoy es gigante?
gigante, 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 ya lo sabemos. Y trabajar con las alimenticias, haciendo una búsqueda de germoplasma que brinde variabilidad a la especie, en el caso de las que son alimenticias, ¿sí? Buscar nuevas, o sea, buscar viejas variabilidades, viejas variedades, ¿sí? De esos mismos cultivos, y reintroducir esos para que se mezclen y poder mejorar la variabilidad genética de esos cultivos, ¿sí? Y en el caso de las medicinales e industriales, habría que hacer una búsqueda de especies para la aplicación novedosa, ¿sí? De nuevos métodos o nuevas medicinas o nuevas cosas o nuevas plantas para la industria, ¿sí? Que esa búsqueda puede ser al azar o a partir de información etnobotánica. Y acá entra un grave problema gravísimo que viene ocurriendo hace años. Las farmacéuticas, trabajando en conjunto con universidades, bancándole las investigaciones con mucha plata, y después se quedan con esa información, y con eso las farmacéuticas generan nuevos fármacos a través de conocer las farmacopeas indígenas, ¿sí? Y se roban la información. Y acá hay una complicidad de las universidades, muy grande, pero muy grande, ¿sí? Eso es Por porque eso, no... Ah, ¿cómo? ¿Sí? ¿Vas a perdón, decir eso es algo, porque Andrea? no matriculan lo que estudiaron, lo que encontraron. Es que el problema es que, claro, cuando hacen la investigación no le dicen al indígena que después esa información va a ir a parar a una empresa. Entonces, a partir de, o sea, estos últimos tiempos que corren, a pesar de que ya no hay muchos indígenas, la realidad que ya es una mezcla bárbara, pero en su momento, estamos hablando de años 30, años 40, años 20, cuando se hacían investigaciones, iban los etnobotánicos y botánicos ahí y sacaban toda la información a los antropólogos y se la daban a las empresas. Y esas empresas se hicieron ricas. O sea, la vallaspirina no salió porque sí, el ácido salicílico. O sea, a ver. Sí, son cosas muy... Que bueno, la stevia. La stevia no fue magia. Hoy no se venden edulcorante a base de stevia, ni Coca-Cola a base de stevia porque sí. Alguien tuvo que llevar esa información de la stevia, que era una planta que se consumían los indígenas de Paraguay y el Amazonas. Y de repente, pumba, la tienen todas las empresas y se hacen millonarios y la gente compra eso. Entonces no son cosas ingenuas. Entonces, a partir de esos hechos, los indígenas hicieron un montón de reclamos, y hoy, cuando vas a hacer una investigación etnobotánica, tenés que firmar muchos papeles y muchos acuerdos para que ese conocimiento no sea transferido a una empresa, sino que sea devuelto a la comunidad. Y la comunidad tiene que firmar dando un consentimiento de esos conocimientos, y si la comunidad quiere venderlos, la comunidad tiene que recibir regalías de por vida, ¿sí? De eso. Pero no toda la gente que hace investigaciones hace eso. Algunos siguen chantajeando todavía hasta el día de hoy, ¿sí? Siguen robando y haciéndose multimillonarios. Pero no solamente con las medicinales, sino con las alimenticias, ¿sí? También ha pasado. Y acá viene un tema, ¿alguien va a decir algo? Profe, no, yo le quería consultar nada más, yo viendo la obra, cómo va desarrollando, usted nos subió una clase, una actividad que tiene que ver con las relaciones de las plantas con otros organismos, especialmente de las micorrizas. ¿Nos va a hablar algo de eso? De eso hay lecturas. Igual si quieren, les puedo hablar, si quieren, de eso. Es mi tema de trabajo, de tesis, o sea, eso lo puedo hablar tranquilamente. Como Tengo para que trabajo. nos ayude con la actividad, a eso me refiero. Bueno, sí, no hay Porque la drama, verdad, no hay drama. no llegué a ver todos los textos ni el video como para saber si era más complicado, y bueno, el tema del tiempo Bueno, por ahí nos da una no hay mano, problema, gracias. no hay problema. Ahora hago una explicación breve. Ahora termino con esto de las clasificaciones que les pueden llegar a servir para el trabajo final. Y ya está. Entonces, ¿qué más? Clasificaciones de plantas útiles. Diferentes formas de clasificar las plantas útiles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, el caucho, ¿sí? Es utilizado por los pueblos originarios, llevado por los españoles como curiosidad, se comienza a utilizar como impermeabilizante a partir de 1839, semillas robadas de Brasil, domesticado a fines del siglo XIX, cultivado en el sudeste de Asia, vuelve domesticado a América durante
Segunda Guerra Mundial, hoy en día 40% de los ingresos del Brasil. Esto está buenísimo. Si alguien hubiese elegido el caucho para el trabajo final, esto sería una forma de introducir al tema. ¿Sí? Y fíjense cuánto me tomó decirlo. ¿Cuántos segundos? No mucho. Y si yo tengo 2 minutos para hablar, fíjense lo que puedo llegar a hablar si hago así, algo así. ¿Sí? Y por cada puntito de esto puedo hablar mucho. ¿Sí? Entonces, si yo me controlo, si me pongo un cronómetro y empiezo a hablar, fíjense que en 2 minutos puedo llegar a decir 78.000 cosas. Entonces, ¿cómo podemos clasificar el caucho? Y bueno, ahora podemos ver, ¿sí? Según Berlin, en el año 92, ¿sí? Los grupos de plantas y animales se presentan al observador humano como series de descontinuidades, cuya estructura y contenido pueden ser percibidas por todos los seres humanos esencialmente del mismo modo. Sin embargo, cualquier sistema biológico, folk, o sea, folk vendría a ser sistema biológico interpretado por antepasados indígenas, solo reconoce ciertas porciones de la realidad biológica presente en un hábitat local. O sea, esto es muy antropológico, está escrito bastante raro, por eso a veces no se entiende. Dice, los grupos de plantas y animales se presentan al observador humano como series de discontinuidades cuya estructura y contenido pueden ser percibidas por todos los seres humanos esencialmente del mismo modo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo les puedo agarrar y agrupar plantas que se parecen, ¿sí? Acá y en la China, y si son comestibles y se pueden ver, la gente las va a terminar agrupando de la misma manera. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Berlin. Sin embargo, ¿qué pasa? Cualquier sistema folk, o biológico folk, o sea, folk me refiero a un sistema biológico, ¿sí? Entendido por antepasados, solo reconoce ciertas porciones de la realidad biológica presente en un hábitat local. O sea, ¿qué significa esto? Que para poder reconocer un sistema biológico, es reconocible y tiene ese reconocimiento dependiendo del hábitat donde fue reconocido. ¿Sí? O sea, guarda y tiene significado en el hábitat donde fue reconocido. Entonces, ¿qué pasa? Según estudios etnobotánicos, podemos definir esas clasificaciones como una clasificar a la planta como un uso económico, cómo y en qué modo las sociedades humanas usan el reino vegetal, como si un uso cognitivo, cómo y de qué modo las sociedades humanas perciben el reino vegetal, ¿sí? La percepción. O ¿sí? Simplemente como una etnoespecie y ya está. ¿Sí? Como una especie es entendida como una especie de antepasados, ¿sí? De indígenas. Entonces, la primera clasificación que podemos ver ahora es una clasificación utilitaria, ¿sí? Entonces las podemos clasificar a las plantas en 3 grupos. Plantas útiles, plantas perjudiciales y carentes de interés económico. Listo. Y ahí freno. Como por ejemplo es una clasificación que le dan los MBA, los guaraníes. ¿Sí? Entonces, los guaraníes sí tienen también una clasificación binomial. El género es el hábito de esa planta. Y la especie la van a definir como con una característica sensorial, más o menos, ¿sí? Entonces, Ibirapitá. ¿Qué significa Ibirapitá? Ibirá es árbol, es el hábito que tiene esa planta. Y pitá es rojo. Entonces, el árbol rojo es el Ibirapitá. El tembetarí, árbol de tembetá. ¿Sí? Calle, yerba dulce. ¿Sí? Entonces, para los enviados, por ejemplo, estos serían etnoespecies, ¿sí? ¿Cómo van definiendo ellos a cada planta? ¿Sí? Y acá se mezcla todo también, la parte cognitiva, ¿sí? Porque es cómo lo van percibiendo también ellos a la planta, ¿sí? Y después, bueno, viene la clasificación que ya aprendimos, la que vimos al principio de año, al principio de la cursada, clasificación taxonómica, reino vegetal, división, ¿sí? Subdivisión, clase, subclase, orden, familia, género y especie. ¿Sí? La que ya vimos. Es una clasificación típica. ¿Sí?
Pero bueno, también hay otras clasificaciones, como la que pueden hacer los guaraníes. ¿Sí? Y es válida también, porque es una buena clasificación la que han hecho eso. Y esta es una especie ya con una variedad, ¿sí? Una variedad que es un híbrido, Citrus por Arantium, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos plantas súper hiperdomesticadas? Resulta que hay variedades, y esas variedades, sí, pueden ser cultivares. Entonces, ¿un cultivar qué es? Un clon, o sea, la descendencia por propagación vegetativa de una planta individual, como es el caso de la caña de azúcar, de la variedad del cultivar de caña de azúcar, ¿sí? De las bananas y otras. Entonces, tenemos el cultivar POJ 2878 y el cultivar Georgia Green, ¿sí? Ahora, la especie es la caña de azúcar, pero tenemos diferentes clones que son cultivares. Y esto se va a dar siempre, está lleno de clones, está lleno de cultivares en la agricultura. Y cada cultivar está adaptado a ciertas cosas, o produce de cierta manera, o a ciertas condiciones ambientales, o a tantas cantidades de azúcar por hectárea, y así, a montones de cosas que van a tener que ver con el que desarrolló ese cultivar y para qué, ¿sí? Después tenemos líneas de cultivo, ¿sí? Que no es lo mismo, una línea, o sea, una población de reproducción sexual que mantiene características definidas. El ejemplo para eso tenemos el café o el arroz. El café y el arroz no son cultivares, porque no son clones. Son poblaciones de reproducción sexual que mantienen características definidas, o sea, que no varían con la reproducción sexual. O sea, yo obtengo semillas de ese arroz y va a ser igual al arroz que planté. Esos son líneas. No es lo mismo que un cultivar. Un cultivar son clones. Tengo que clonar. Si yo la reproduzco a un cultivar, si yo agarro un cultivar y lo reproduzco por reproducción sexual, no me va a dar la misma planta, me va a dar otra. En cambio, si yo hago una línea por reproducción sexual, me va a dar la misma planta, esa semilla. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Y por otro lado, después tenemos grupos de individuos, ¿sí? Variedades, que esto ocurre mucho en los zapallos, que aunque muestren diferencias hereditarias, tienen una serie de características comunes que los separan de otros grupos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de los zapallos? Las formas variadas, la pulpa, el tipo de fruto, ¿sí? Que tienen látex, ¿sí? Que las plantas, tienen zarcillos, un montón de características que hacen, ¿sí?, a que los zapallos sean zapallos y no sean otra cosa. ¿Sí? En realidad todas las cucurbitáceas, inclusive la sandía, el melón. ¿Sí? Y después tenemos los híbridos, ¿sí? Que se mantienen por cruzamientos artificiales, como los híbridos modernos de maíz, ¿sí? Que si no los cruzamos artificialmente, no podemos tenerlos. Entonces un híbrido te lo tengo que comprar. Si yo compro un híbrido y lo quiero sembrar, la semilla que me dio no me va a brotar, no me va a germinar, porque está hibridizada, entonces no germinan. Tengo que hacer un cruzamiento artificial sí o sí para que esa planta, esa semilla después me germine. Si no, no va a germinar. Esa es la gran diferencia del híbrido con el clon, con la línea. ¿Sí? No es lo mismo una línea que un híbrido que un clon. Esto está bueno más que nada para los agroecólogos, ¿sí? Por el tema de cuando empiecen a hablar en términos técnicos, hablar con propiedad no está mal. Profe, ya habíamos visto algo de eso, que la agricultura a veces hacían eso para que uno no pueda reproducir sus cosechas, Sí, o sea, sus plantaciones. totalmente. Hacían estos híbridos. Claro, la línea es esto, una línea de una planta, una línea de un cultivo, ¿sí? Es una población de reproducción sexual que mantiene características definidas. O sea, yo la puedo reproducir sexualmente, voy a utilizar esa semilla para plantarla, y me va a dar la misma planta que le dio origen, y no va a variar. ¿Sí? En el caso de los híbridos no puedo hacer eso siquiera, porque si yo la siembro me va a dar cualquier planta o no me va a germinar. ¿Qué otro criterio sí podemos usar para clasificar? Un criterio utilitario, según el tipo de usos que se le dan a los vegetales, alimenticias, industriales, biodinámicas. ¿Sí?
morfológico, por parte del vegetal utilizado, ¿sí? Tubérculos, raíces, tallos, hojas, ¿sí? Depende de lo que me voy a comer o voy a usar. Geográfico, según el área de origen, de Nuevo Mundo, de Viejo Mundo, de Sudamérica, de Norteamérica, del sur de África, no sé. O por productos naturales obtenidos, plantas laticíferas, plantas que se obtienen aceiteras, plantas productoras de azúcar, y así. Las puedo separar de acuerdo a lo que producen, ¿sí? Y son clasificaciones válidas, ¿sí? Entonces, glicina es hoja, una leguminosa comestible del Viejo Mundo. Fíjense, es una leguminosa, ahí usamos, sí, taxonomía, comestible, ¿sí? Otro modo de clasificarla, y del Viejo Mundo. Todo junto ahí. Otra, ¿sí? Solanum tuberosum, la papa. Solanácea, también taxonomía. La papa es un término vulgar, ¿sí? Pero que es conocido en América, es una especie, podría llamarse. Comestible del Nuevo Mundo, ¿sí? Comestible, otra clasificación, del Nuevo Mundo, ¿sí? ¿De dónde es? De América, ¿sí? ¿Sí? Ana delantera, columbrina, variedad cevil. El cevil, ese es el nombre en una especie, leguminosa utilizada por los aborígenes del noreste como alucinógeno. Varias clasificaciones, todas mezcladas, pero describen muy bien a la planta. Por eso lo pongo acá y trato de que esto lo tengan, porque les va a servir para el trabajo final. Porque haciendo una descripción así, digo, con muy pocas cosas, digo mucho. ¿Se entiende? ¿Me explico? No, espero que sí. Sí, sí. Entonces, con criterios taxonómicos yo puedo dividir en leguminosas, en solanáceas, ¿sí? Con criterios alimenticios, ¿sí? Con el criterio utilitario, según la utilidad que pueda tener, puedo dividirlas en alimenticias, en industriales, en biodinámicas, ¿sí? Fíjense bien los números. 1 y 3 leguminosas, 2 solanáceas. 1 y 2 alimenticio, 1 y 3, ¿sí? Industriales, 3 biodinámicas. ¿Eso por qué? Porque acá teníamos, ¿sí? La 1, la 2 y la 3. O sea, la 1 es la soja, la 2 es la papa y la 3 es la delantera. Entonces, la 1 y la 3 son leguminosas. La 2 es una solanácea. La 1 y la 2 son alimenticias, pero también la 1 y la 3, la 1 también es industrial, ¿sí? Porque se cultiva de forma industrial. Pero el 3 es biodinámica, el cevil, ¿sí? Solamente. Y así, morfológico, semillas son la 1 y la 3, tubérculos es la 2. Geográfico, Nuevo Mundo, Viejo Mundo, ¿sí? Por lo que producen o por lo que se obtienen. La 2 almidón, la 1 lípido, la 1 proteínas, la 3 tanino y la 3 alcaloides. ¿Sí? Se va a cortar, ahora volvemos, se corta,